clasificación del suelo y vamos a tocar el tema Introducción a la clasificación de suelos. En la clase pasada ya habíamos tenido cierta referencia en cuanto a cómo históricamente se ha venido estudiando el suelo, ¿no? Y en ese alcance vimos o dimos referencia también de, digamos, de los que primero tuvieron interés en analizar este recurso o semi-renovable, como es la clasificación rusa, ¿no? Que les mencioné con ciertos alcances. Después también incidimos en que esa clasificación se ha ido mejorando, tan es así que actualmente la que está vigente es una clasificación de suelos. La clasificación de suelos americana es la que está, digamos, ha tomado mayor popularidad y se utiliza, ¿no?, en mayor medida en el mundo. También dimos referencia a que la clasificación inicial estaba asociada a la génesis, es decir, a las condiciones del ambiente que daban, digamos, un contexto para que se pueda desarrollar ese suelo, ¿no? Mientras que la clasificación americana ya tomaba otro aspecto, ¿no?, que eran las propiedades del suelo para hacer la clasificación. Esta última, como la vuelvo a repetir, es la que ha quedado digamos, como aquella que da más, digamos, posibilidades de identificar el suelo, ¿no? La clasificación americana, y eso es lo que vamos a revisar hoy día, ¿no? Enfatizar en ese tema como una introducción a la clasificación de suelos, porque la clasificación de suelos, digamos, lo vamos a también a ver en las subsiguientes clases, obviamente caracterizando los tipos de suelo, etcétera, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, habíamos definido, y bueno, aquí se está, digamos, resaltando, ¿no?, la característica del suelo. El suelo es un recurso natural semi-renovable, ¿no? Como ya lo hemos explicado en la primera o segunda clase, en el alcance de que la semi-renovabilidad es porque alguno de los factores o procesos que tiene el suelo pueden ser, digamos, renovados, y el suelo va a cobrar nuevamente sus propiedades, ¿no? Si, por ejemplo, un suelo está, digamos, o tiene déficits de agua, obviamente, si yo después de un tiempo le provisiono de agua, ese suelo va a volver a tener, digamos, a generar sus capacidades, ¿no? Por eso se le denomina semi-renovable. Hay muchos autores que dicen que el suelo no es renovable, y no es así, ¿no? Es semi-renovable porque algunos de sus factores o procesos que están involucrados con ello pueden ser, digamos, motivo para volver a tomar, digamos, la capacidad del suelo, digamos, en mantener una vegetación, ¿no?, y conformar o tomar sus características, ¿no? Entonces, el suelo es un recurso natural semi-renovable que continuamente evoluciona por la acción conjunta de los factores de formación, lo que origina diferentes perfiles o tipos de suelos, ¿no? Esos factores o procesos que están involucrados en el suelo van a estar, como dice aquí, en evolución continua. Y si, como les expliqué, los factores se modifican, estos también van a dar pie a que se encuentre diferentes tipos de suelos, ¿no?, con ciertas características. En este sentido, para hacer un buen uso y manejo de los suelos, es necesario
saber cuáles son, cómo son, dónde están y qué superficie ocupan, ¿no? También vimos en la clase pasada que uno de los objetivos de estudiar, digamos, los suelos es, obviamente, desde el punto de vista del ingeniero geógrafo, es mapearlos, ¿no? Tenerlos georreferenciados en la idea de que se pueda aprovechar adecuadamente esa superficie, ¿no? Por esta razón se han realizado esfuerzos para clasificar el suelo. Pero ¿para qué sirve clasificar los suelos? La clasificación del suelo es necesaria para predecir su comportamiento e identificar limitantes que permitan tomar decisiones adecuadas de manejo de los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, urbano, ambiental y de salud. Al final, el ser humano o la persona tiene pues esa capacidad de, ¿no?, de tomar decisiones para el buen uso, ¿no?, del suelo. Sabiendo y habiendo caracterizado el suelo, nosotros debemos, en cierta forma, aprovechar. Más aún, si estamos en nuestra especialidad, debemos enfatizar en conservar el suelo, ¿no? Siguiente, Johan, a ver. Bien, entonces los suelos en general en el mundo son complejos y diversos, lo que ha dificultado que se desarrolle una clasificación que abarque y unifique los suelos de todos los países, ¿no? Cada país tiene características propias, factores y procesos que puedan, en cierta forma, condicionar el tipo de suelo que podamos encontrar, ¿no? O sea, no hay una uniformidad, dado también hay una configuración geográfica en el mundo, digamos, con ciertas condiciones que hacen, digamos, viable, ¿no?, un tipo de suelo característico, con propiedades también, digamos, específicas, pero en cierta forma, con la metodología, con esta clasificación que vamos a revisar, se pretende, digamos, caracterizar esos suelos, ¿no? Como consecuencia de esta situación, existen diferentes sistemas de clasificación, ¿no? ¿Ok? Así, actualmente existen dos sistemas de clasificación reconocidos en el mundo, como son la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, la WRB, y la Taxonomía de Suelos, o Soil Taxonomy, ¿no?, de los Estados Unidos. Ambos, con sus últimas ediciones en el año 2014, han hecho una clasificación, o tienen inherente una clasificación de los suelos. Siguiente, sigue. Johan. Ya vimos, como les referí al inicio de la clase, hemos tenido ya referencias de la clasificación, cómo se pretende clasificar los suelos, ¿no? Y hay una clasificación rusa de los suelos, en la cual han habido investigadores iniciales que tomaron interés por el suelo, caracterizándolos, ¿no?, desde el punto de vista genético, ¿no? Desde el punto de vista genético, ¿no? ¿Qué condicionantes dieron pie o lugar a que ese suelo se formara, ¿no? Por ejemplo, el clima, ¿no?, y otros alcances que pudieran, digamos, tener una idea del tipo de suelo que habían, digamos, identificado. Siguiente, Johan. Dimos referencia en la clase pasada que, ¿no?, en la etapa dokuchayeviana, hasta el
1910, este Vasily Dukuchayev sentó las bases de la edafología moderna, introduciendo el concepto de suelo como un cuerpo natural formado por la interacción de factores como el clima, la vegetación, el material parental, el relieve y el tiempo. Asimismo, su estudio se dio, digamos, dio énfasis a los suelos denominados Chernozem, ¿no? O suelo negro. Este suelo, vamos a ver que tiene unas características muy especiales y que lo hace un suelo muy productivo, ¿no? Y que está ubicado, obviamente, en ese territorio ruso, ¿no? Esto como antecedente. Siguiente. También dijimos que los antecedentes de la clasificación de suelos se inicia con la clasificación rusa, que ha evolucionado, incorporando enfoques genéticos, bioclimáticos y geoquímicos. ¿Okay? Entonces, la clasificación rusa evolucionó incorporando enfoques genéticos, bioclimáticos y geoquímicos. En esa tarea de la clasificación rusa resaltaron los edafólogos como Sibirtsev y Glasovskaya, ¿no? Que contribuyeron obviamente a esta clasificación de suelos. Asimismo, actualmente, el sistema de clasificación ruso cada vez se asemeja más a la establecida por la USDA Soil Taxonomy, ¿no? Ya les he referido, ¿no? Que siempre hay que tener los antecedentes, digamos, académicos para siempre tener las referencias, ¿no? Y más aún, si ustedes estamos en el tema académico, nosotros podemos identificar, caracterizar, ¿no? Tomar en cuenta, por más que se tenga la taxonomía actual con mayor énfasis, también se puede rescatar algunos aspectos, ¿no? De la clasificación rusa y con ello quizás desarrollar un tema de investigación dependiendo de la actividad en la que estemos involucrados, ¿no? Siguiente. Bien, el enfoque genético de la clasificación rusa tradicionalmente enfatiza los procesos de formación del suelo, es decir, la edafogénesis. ¿Ok? Ese es el referente, digamos, con el cual podemos caracterizar la clasificación rusa, la edafogénesis. Esa edafogénesis, digamos, eh, asociados al clima y a la vegetación, le da, digamos, una clasificación, ¿no? Específica de los suelos y que obviamente ha servido de referencia, ¿no? Para proseguir haciendo una clasificación más específica, ¿no? Y que, digamos, eh, tuvo su utilidad en algún momento, ¿no? Y así se logró hacer una zonificación, ¿no? En base a la génesis del suelo, el clima y la vegetación, se estableció una zonificación dentro de lo que la clasificación rusa establece, ¿no? Y con ello se refleja la distribución de diferentes tipos de suelos en el territorio ruso, ¿sí? Ya, al final, el enfoque genético con, digamos, la caracterización climática y la vegetación posibilitaron hacer una zonificación, ¿no? Se entiende que esa zonificación está representada en mapas, ¿no? Para ver
la distribución de los diferentes tipos de suelo, en este caso en el ámbito o territorio ruso, ¿no? Bien, siguiente. Bien, de esta clasificación, ¿no? Como antecedente estamos revisando, ¿no? Esta clasificación rusa ha tenido una gran influencia en la edafología mundial. Y por ello, siempre vamos a tener que tenerlo, como les decía hace un instante, una referencia en la idea de cómo se ha venido, digamos, cómo ha venido evolucionando, ¿no? El tema de la clasificación de los suelos. En la actualidad se está generando una convergencia entre la clasificación rusa y la clasificación de suelos de los Estados Unidos, ¿no? Teniendo como referencia que el Chernozem es uno de los suelos más fértiles del mundo y se encuentra principalmente en Rusia y otras regiones de clima continental. Entonces es una característica, digamos, propia, ¿no? de ese territorio, ¿no? Que haya la presencia del Chernozem, que es uno de los suelos más fértiles del mundo. Eso ustedes siempre tienen que tenerlo como referencia, ¿no? Siguiente. Bien, por otro lado, tenemos la clasificación americana, y esta clasificación americana, conocida como taxonomía de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o más conocida como Soil Taxonomy, es un sistema jerárquico que clasifica los suelos en función a sus propiedades y características, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, que pueda tener ese suelo pudieran estar asociadas a, por ejemplo, a ver, disculpen, por ejemplo, podría ser el color, ¿no? Del suelo, es una propiedad. Pudiera ser, por ejemplo, también la configuración de ese suelo con presencias de arcillas, limos o francolimosos, ¿no? Otra podría ser la estructura que está presente en ese suelo. Pueden haber ciertas aglomeraciones que le dan, que están presentes en el suelo que pudiéramos caracterizar, ¿no? En forma de prismas, aglomeraciones de material que tienen una configuración que le va a dar una peculiaridad al suelo, ¿no? Por ejemplo, también podría ser nodos, ¿no? En forma esférica o prismática, y eso, digamos, va a ser un elemento para poder caracterizar esos suelos, ¿no? En este alcance de la clasificación de suelos que hemos denominado o que se denomina Soil Taxonomy. Siguiente. Bien, entonces la taxonomía de suelos americana fue iniciada en 1951 y coordinada internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos para el United States Department of Agriculture, ¿no? Y su subsidiaria National Cooperative Soil Survey, ¿no? Entonces, desde el año 1951, se ha venido, obviamente, se implementó y se ha venido, digamos, desarrollando, ¿no? Hasta convertirse en un referente, ¿no? Sobre la base de identificar propiedades que están insertas en el suelo, ¿no?
y con las cuales nosotros las podemos caracterizar. Entonces podría yo hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre la clasificación rusa y la clasificación americana? A ver, alguien que quiera dar un alcance así de lo que hemos revisado. Bueno, la americana considera más lo que son las características y las propiedades, mientras que la rusa es aspectos bioclimáticos, hasta donde tengo entendido. Muy bien, claro. Y para que tengan una idea así más certera, obviamente, como lo ha dicho su compañero Johan, está bien específica, ¿no? Pero para recordarla, siempre podríamos tener como referencia que la clasificación rusa está asociada a lo externo al suelo, ¿no? Es decir, el suelo como una unidad y lo que esté externamente, es decir, el tema climático, la vegetación que está subyacente sobre ella, y otro factor más, el tiempo, pueden ser, digamos, condicionantes externos, ¿no? Mientras que la clasificación americana tiene, digamos, los condicionantes para caracterizar el suelo son las internas propias a esa unidad. En esa unidad hay, como les digo, estructura, procesos, hay eh, bueno, se me escapó de la mente, y esos elementos, ¿no? Que configuran como unidad interna, me da pie para hacer una clasificación, para determinar esa clasificación en base a sus propiedades, ¿no? Entonces, la clasificación americana a lo interno y la clasificación rusa a lo externo, ¿no? ¿Se entendió? ¿O sí? Sí, profesor. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, continuamos, Johan. Bien, acá tenemos una referencia, ¿no? De cómo es que esta USDA Soil Taxonomy, ¿no? Desarrollado por el Departamento de Agricultura, ¿no? Y la National Cooperative Soil Survey, ¿no? Establecieron, digamos, la elaboración o la clasificación del suelo acorde a, digamos, ciertos parámetros, ¿no? Y estos van a ser obviamente referidos a estos aspectos que están aquí mencionados. El orden, el suborden, un gran grupo, un subgrupo, una familia y una serie. Entonces, estos son los, digamos, eh, los parámetros, ¿no? En función a parámetros se han establecido el orden, suborden, los grupos, subgrupos, la familia y las series. Lo vamos a ver subsiguientemente. Siguiente. Bueno, acá le he puesto... A ver, avanza un poquito más, Johan. Más. De ahí vamos a regresar a esa... Entonces, aquí... a ver, sigue, por favor. Sigue. Sigue. Ya, por ejemplo, acá vamos a tener los diferentes tipos de suelo de acuerdo a la soil taxonomy. Después vamos a regresar, ¿no? El orden de la soil taxonomy y sus principales características, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, en base a a la clasificación de la soil taxonomy americana, tenemos aquí, a ver, un instante, disculpen, un instante, jóvenes, un instante.
¿Aló? Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Me están llamando de la dirección de la escuela. No, no funciona. Bueno. Bueno, me llamará. A ver, un ratito. Bien, entonces les comentaba, con referencia a esta clasificación de suelos de la americana, la Soil Taxonomy, vamos a tener diferentes órdenes de suelos, ¿no? De tipos de suelo. Por ejemplo, los yelisol, histosol, espadosol, andisol, oxisol, vertisol, aridisol, ultisol, molisol. Siguiente. El molisol, el alfisol, inceptisol y el entisol, ¿no? O sea, vamos a tener en esta clasificación, de acuerdo al orden, diferentes tipos de suelo y cada uno va a tener una característica específica. Por ejemplo, vamos a tomar uno como referencia, el inceptisol. Suelos jóvenes con un desarrollo incipiente presentan agua disponible para las plantas por más de medio año o por más de 3 meses consecutivos durante la estación seca, ¿no? Ya, esa es la caracterización de esta orden, ¿no? De inceptisol. El entisol son suelos más jóvenes de esta clasificación, principalmente de composición mineral. Y así sucesivamente se ha dado pie a la clasificación, ¿no? De suelos. Retornamos entonces a la anterior diapositiva, Johan, por favor. Más atrás, más atrás. La anterior. Ok, entonces estamos ahí, en este caso, viendo la clasificación de acuerdo al orden, ¿no? Obviamente también va a haber una subclasificación con el suborder, el grupo, el subgrupo y la familia y la serie a la cual pertenece ese suelo, ¿no? Eso lo vamos a ver en más detalle más adelante. Siguiente. Bien, entonces la clasificación base referencial mundial del recurso suelo que habíamos manifestado, ¿no? Era otro referente en la clasificación del suelo actual en el mundo, ¿no? Obviamente que tiene correlación con la FAO, ¿no?
o la UNESCO. Entonces, vamos a tener, digamos que esta clasificación está basada en la clasificación del Soil Taxonomy. El Soil Taxonomy ha dado pie a que se tenga una clasificación, digamos mundial, ¿no? En referencia a las Naciones Unidas, que tiene, digamos, inherente a ella a la FAO y a la UNESCO, ¿no? Entonces, la clasificación base referencial mundial del recurso suelo, WRB, la base referencial mundial, está basada en la leyenda FAO UNESCO de 1974 y la leyenda revisada de FAO 1988, del mapa mundial de suelos FAO UNESCO de 1971 a 1981. En 1991, la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo formó un grupo de trabajo llamado la Base Internacional de Referencia para la Clasificación de Suelos, la IRB, la misma que fue renombrada como la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Su función fue elaborar un sistema de clasificación de suelos donde presentaron la primera edición de la WRB en 1998 y la segunda edición en el año 2006. Sucesivamente, en el año 2014 se publica la tercera edición de la WRB, ¿no? Donde se proponen 32 grupos de suelo en general. Obviamente, las Naciones Unidas, como tiene un alcance mundial, ¿no? Ha obviamente generado una base de datos, dado que la Soil Taxonomy es un producto, una clasificación propia americana, es decir, está desarrollada para caracterizar, clasificar los suelos que están en territorio americano. Pero adicionalmente, dado el alcance mundial que tiene la FAO o la ONU, ¿no? Esta busca, digamos, tener una base de datos general, ¿no? En la Tierra. Y esa es la tarea de esta base referencial mundial de recursos suelo, ¿no? Por cierto, ustedes pueden ingresar a la FAO y identificar, ¿no? Esta base referencial mundial del recurso suelo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro en cuanto a lo que estamos referenciando el tema de la clasificación, ¿no? Cómo esta se ha venido evolucionando, cómo esta ha tenido una visión obviamente inicial, ¿no? De caracterizar el suelo por parte de los rusos, después ha pasado a la americana, y ahora de la clasificación americana, como ha tenido acogida, Soil Taxonomy ha tomado, digamos, interés por parte de las Naciones Unidas a través de la FAO y configurar esta base referencial mundial del recurso suelo, ¿no? Como les vuelvo a repetir, esta se fundamenta en la Soil Taxonomy, es decir, en caracterizar las propiedades del suelo, ¿no? Las propiedades del suelo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Algún comentario?
Todo claro, profesor. Ya, excelente. A ver, un instante, jóvenes. Voy a hacer una llamadita a la escuela. Un ratito, un ratito. 996. ¿Aló? Hola, Walter. Me llamaste. No sé, estoy ahorita en clase. Si necesitas algo o algún dato, me llamas nomás. Pero ahorita estoy en clase. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces continuemos. Eh, ya tenemos entonces claro cómo ha venido, digamos, tomando forma la clasificación de los suelos, ¿no? Hasta tener, obviamente, una referencia ya mundial a través de esta base referencial mundial de recursos suelo, ¿no? Digamos, referenciada por la FAO, ¿no? O Naciones Unidas, y en la cual se proponen 32. A ver, un instante. Aló. Hola, Walter, ¿cómo estás? Y tenemos clase ahorita. Ya. Sí, ahí tiene la firma. Ah, ya, 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 excelente. Más bien, lo que sí quedó pendiente, Walter, era el tema de los stickers. En todo caso, esos stickers ya lo pondríamos el lunes. Ya pues, ya, excelente. Ya pues, estamos entonces en contacto. Cualquier cosa me avisa. ¿Ya? Ya, 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 excelente. Ya, Walter, gracias. Chao. Ya. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, entonces, con lo que estamos referenciando del tema de la clasificación? Que quede claro, que no haya confusión, preguntas o por el chat, algo que quieran mencionar respecto a esto. Tener una consulta. Dime. En cuanto a los suelos artificiales, o sea, debido a los avances en la ciencia, ¿estos dónde se clasifican? No te escuché muy bien. ¿Puedes repetir? Le preguntaba, de acuerdo a los avances en la ciencia, en cuanto a los suelos artificiales, ¿estos dónde se clasifican? Sí. ¿Se escuchó? Si puedes, escríbeme por el chat. Ya se reincorporó. Chris, escríbeme ¿Se por el escucha? chat. Sí, te escucho.
Le consultaba sobre los suelos artificiales. ¿Estos dónde se clasifican? Ah, ya, ya, ya. Sí, también la clasificación de suelos va a tener, digamos, este, digamos, va a caracterizar esos suelos que, por ejemplo, son influenciados por las actividades humanas, por ejemplo, ¿no? Supongamos, estamos en el ámbito urbano, y en el ámbito urbano obviamente hay actividades humanas, y esas actividades humanas van a generar, digamos, o van a posibilitar influenciar en los suelos y darle otro tipo de, digamos, de característica natural, ¿no? Y se convierte obviamente en un tema de un suelo artificial, ¿no? Y esos suelos también están dentro de la clasificación. O sea, esos factores, digamos, que el ser humano condiciona para cambiar el suelo, ¿no? Muchas veces, digamos, por uso intensivo de elementos, por ejemplo, nutrientes, ¿no? Hacen que ese suelo cambie, ¿no? Sus condiciones naturales, y en ese alcance se convierte en un suelo artificial, y también hay pie en esta clasificación para determinar esa condición, ¿no? Sobre la base de que ha sido ya utilizada o modificada, ¿no? Por las acciones humanas. Eso vamos a ver subsiguientemente, ¿no? En la clasificación de acuerdo a las órdenes de la Soil Taxonomy, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. A ver, Johan. Bien, entonces el objetivo de esta WRB es facilitar la implementación de inventarios de suelos y la interpretación de mapas de suelos. Obviamente está asociada a nuestra especialidad, porque nosotros somos los que, digamos, concretamos ¿no? Los productos, en este caso los mapas, y, digamos, tener un inventario de suelos y que esto se facilite en cuanto a su interpretación en mapas de suelos, ¿no? Son una herramienta básica para los geólogos, los agrónomos, los agricultores, los ingenieros civiles, entre otros, ¿no? Y también el ingeniero geógrafo debería estar puesto ahí, ¿no? Esto con la finalidad de tener información para evaluar y conocer el uso potencial de los distintos suelos, monitorear su evolución, transferir tecnología de uso del suelo de una región a otra, entre otras, ¿no? Entonces, un ejemplo de aplicación actual de esta WRB, ¿no? De clasificación de suelos, está pues asociada al ordenamiento territorial, ¿no? El ordenamiento territorial que está, digamos, que ha sido, digamos, desarrollada en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Digamos, tiene por objetivo, digamos, tener una clasificación de los suelos y tomar decisiones adecuadas para el buen aprovechamiento de esos suelos, ¿no? Y ver también qué aptitudes tiene ese suelo, ¿no? El ordenamiento territorial es importante. Ya les he dado una referencia anterior en el alcance de que por condiciones políticas muchas veces ese ordenamiento territorial no se efectiviza en todos sus alcances, ¿no? ¿Por qué? Por tener, digamos, el tema sobre todo del desarrollo minero, que no requiere tener condiciones o condicionantes que debiliten esa actividad, ¿no? Sabiendo de antemano que la actividad minera es, digamos, la actividad principal en nuestro país, ¿no?
Hay conflicto con el tema, el ordenamiento territorial, porque en ella también está asociado el tema de los suelos, sí, pero ahí viene ya la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones gubernamentales, ¿no? De cuál es más viable. Desarrollar la actividad agrícola con una, digamos, caracterización de suelo ya definida, o desarrollar la actividad minera, ¿no? Sabiendo que esta es mayor generador de recursos para el Estado, ¿no? Esa situación está latente, ¿no? Ahí en nuestro país, ¿no? Y cada vez en ese alcance del crecimiento económico, nuestro país está o sea, está en, digamos, en expectativa de crecer sobre la base de el aprovechamiento de los recursos minerales, ¿no? Y esto se puede encontrar en cualquier lugar del territorio nacional, ¿no? Obviamente, dejando de lado las áreas de conservación o las áreas de reserva de biosfera, esas áreas obviamente no se van a tocar, ¿no? Pero las demás, lo demás, eh, las demás áreas del territorio nacional se pueden aprovechar, ¿no? Si hay minerales de interés, se aprovechan, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, esto entra en conflicto con el ordenamiento territorial, ¿no? Un instante. Bien, continuamos entonces, Johan, a ver. Bien, acá tenemos los grupos, ¿no? De suelos del sistema de clasificación. ¿Se puede ampliar un poquito, Johan? Ok, gracias. Entonces tenemos ahí estos grupos de suelo, ¿no? Del sistema de clasificación de la WRB, ¿no? Que ya dimos referencia, la ha implementado la FAO, y tenemos ahí el grupo de suelo y sus características, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo del suelo, histosoles, ¿no? Que presenta características que son suelos con capas orgánicas gruesas. Entonces, estos son los histosoles. Después tenemos los antrosoles o tecnosoles, suelos con fuerte influencia humana, ¿no? Esta, por ejemplo, en la pregunta que hizo su compañero, ¿no? De los suelos artificiales, entonces los antrosoles o tecnosoles son producto de suelos con fuerte influencia humana. O sea, el ser humano con diversas actividades ha influenciado sobre los suelos y ha dado pie a formar, ¿no? Un tipo de suelo, ¿no? Denominados antrosoles o tecnosoles. Después tenemos los criosoles, leptosoles, solonets, los vertisoles y los solonchaks. Estos suelos son ¿qué dice? A ver, un poquito más, ¿le puedes ampliar? Ya, esto ha sido fuertemente influenciado por el agua, debe ser, ¿no? A ver. Ya, solo con enraizamiento limitado, ¿sí? Es decir, no presencia de pocas raíces, ¿no? Pero que está siendo influenciada por el agua, ¿no? Entonces, estos suelos, criosoles, leptosoles o solonets,
vertisoles o solonchak, que tienen ciertas cosas, que los solonchak tienen, por ejemplo, una mayor concentración del agua. O sea, al ser, digamos, al ser sometidos por precipitaciones intensas, ¿no? Y alta incidencia, un proceso, ¿no? De tener mayor influencia de agua, va a generar, por ejemplo, suelos salinos, ¿no? Entonces ahí están, digamos, caracterizados estos suelos criosoles, leptosoles, solonés, vertisoles y los solonchak. Después tenemos los gleisoles, andosoles, potsoles, pintosoles, niltisoles, ferraisoles, planosoles, estagnosoles. Son suelos regulados o suelos que se caracterizan por ser regulados por la química del fierro o el aluminio. La presencia de fierro o aluminio hacen condicionar a que aparezcan estos grupos de suelos, ¿no? Ojo que estamos viendo aquí el hecho de que es una propiedad intrínseca del suelo, el hecho de que vayamos a encontrar mayor incidencia de fierro o aluminio, ¿no? Entonces yo tendría que tomar la muestra de suelo, ¿no? En la idea de tener la certeza de qué tipo de suelo son, aparte del color que puedo identificar, una propiedad física, llevo la muestra de suelo, la llevo al laboratorio y en el laboratorio voy a poder identificar cuál es la concentración de los diferentes elementos que tiene el suelo, ¿no? Por ejemplo, puede tener mayor concentración de fierro y me va a dar pie al lugar a identificar el suelo como ferral-soles, ¿no? Porque hay una presencia de mayor de fierro. Luego tenemos en estos grupos tenemos el Chernozem, que hemos ya dado referencia, que es un suelo muy rico, ¿no? Presencia acumulada, dice, de materia orgánica en el suelo. Acumulación pronunciada de materia orgánica en el suelo mineral superficial. Es decir, hay una gran incidencia de materia orgánica y que está interactuando con el mineral superficial, ¿no? O sea, con la base, con el horizonte de roca madre, ¿no? Entonces los chernozem, los castanosems, los faesosem y los umbrisoles van a tener obviamente una mayor o una acumulación más pronunciada de materia orgánica, ¿no? Que subyacen sobre el mineral o sobre la base o el suelo mineral, ¿no? O sobre los horizontes C y D, ¿no? Del suelo, ¿no? Después tenemos los durasoles, los gipsisoles y los calcisoles, suelos de regiones áridas con acumulación de yeso, sílice y carbonato de calcio respectivamente. En el trabajo de campo muchas veces en los suelos se busca, digamos, caracterizar el contenido de carbonato de calcio directamente en el campo, ¿no? Y se facilita ello con ciertas pruebas de campo que se pueden hacer
sobre todo para la determinación de la presencia de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, en esta clasificación tenemos los durisoles, los gipsisoles y los calcisoles, ¿no? Después tenemos los retisoles, acrisoles, lixisoles, alisoles y lubisoles. Estos suelos son enriquecidos en arcillas en la parte subsuperficial, o sea, hay mayor presencia de arcillas, ¿no? Entonces podemos tener una clasificación con la presencia de este tipo de suelo, ¿no? Después tenemos los suelos relativamente jóvenes, con muy poco o ningún desarrollo de perfil. Y a esto se le va a denominar los cambisoles, los arenosoles, los fluvisoles o los regosoles. Bueno, eso es una terminología que obviamente el que está interactuando permanentemente el tema de clasificar los suelos se le hace más sencillo, ¿no? Y también, si estamos trabajando en áreas ya, digamos, caracterizadas, ya podemos tener una idea de qué tipo de suelo es, ¿no? En el campo, si hemos tomado una referencia, digamos, de muestras representativas, nosotros ya podemos, si estamos en una zona puntual, podemos darle también la misma configuración, ¿no? Digamos, esto es como una primera aproximación a tener una clasificación del suelo cuando se hace un trabajo de campo, ¿no? Siguiente. A ver, Johan. Bien. Así como tenemos los suelos para, digamos, en la clasificación, ¿no? Digamos, mundial, ¿no? También algunos cultivos van a tener, digamos, ciertas preferencias en cuanto a su desarrollo con predominancia, digamos, de ciertos tipos de suelos. Por ejemplo, los suelos recomendados para la siembra de algunos cultivos, ¿no? De acuerdo a la caracterización del suelo, ¿no? Y esta clasificación de suelos que ya tenemos definida por la FAO, vamos a tener, por ejemplo, que el plátano va a tener, digamos, un requerimiento, ¿no? Para aquellas áreas donde no se cultiva y para aquellas áreas donde se cultiva. Es decir, el plátano se puede tener presente en áreas donde naturalmente el plátano se desarrolla, ¿no? Pero también hay áreas donde el suelo ha tenido que ser acondicionado para que se pueda cultivar el plátano, ¿ok? En ese alcance vamos a tener los tipos de suelos, por ejemplo, el andosol para el plátano, en forma, digamos, natural que pueda crecer, ¿no? Podría ser en tipo de suelos andosoles, arenosoles, vertisol, gleisol, gleisol, sí, ¿no? Después, leptosol, ¿no? Y en los otros, por ejemplo, en los fluvisoles, en los, a ver, cambisol, el cambisol, planosol, no, en planosol no, en ferraisol, en acrisol y lexisol, ahí nosotros podemos, digamos, desarrollar el cultivo del plátano, ¿ok? O sea,
estamos hablando de una tarea ya, de una actividad humana en la cual se puede hacer plantaciones de plátanos, digamos como cultivo, y tendríamos que tener caracterizados esos tipos de suelos, por lo menos, ¿no? Para poder viabilizar una cosecha de plátanos, ¿no? Mientras que en las otras, el cultivo se va a desarrollar y no necesariamente tengo que cultivar. O sea, naturalmente el plátano puede crecer en esas zonas, ¿no? Lo mismo ocurre con el cultivo del arroz, la caña de azúcar. Por ejemplo, la caña de azúcar ya tiene que estar, si se cultiva, tiene que estar en suelos que estamos viendo ahí. ¿Cuáles son? Andosol, vertisol, después el fluvisol, el cambisol, el ferrazol, el acrisol, lexisol y el lubisol, ¿no? Entonces, mientras que el maíz sí, miren, se puede cultivar en toda esta gama de suelos, ¿no? Que están aquí establecidos. Podríamos tener el desarrollo del cultivo del maíz en todas esas áreas, en todos esos suelos caracterizados, ¿no? Que están ahí en la parte superior. Bien, ¿alguna pregunta más o algo que quieran tener como referencia? En cierta forma ya estamos viendo el uso que se le puede dar a la clasificación, ¿no? Establecida por la FAO para, digamos, en este caso, identificar qué tipos de cultivos o qué especies se desarrollan naturalmente o en qué tipos de suelo se puede desarrollar la agricultura, ¿no? De ciertas especies, ¿no? Bien, siguiente. Johan, por favor. Bien, caracterizando entonces la Soil Taxonomy. A ver, ¿alguien que quiera dar lectura a ello? Yo, profesor. A ver, Johan. Bueno, clasificación Soil Taxonomy. Otro sistema de clasificación de suelos es la taxonomía de suelos de los Estados Unidos de Norteamérica, 1999. La última edición de este sistema fue publicada en 2014, la cual comprende 6 niveles o categorías que van de lo general a lo particular, que son el orden, el suborden, el gran grupo, el subgrupo, la familia y la serie. En el cuadro 3 se describen las características principales de los 12 órdenes. Ya, muy bien. Más o menos es lo que habíamos visto anteriormente. En inglés estaba una presentación, es lo mismo que está aquí. Y como ven, ¿no? Se tiene categorías, ¿no? Por orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, ¿no? Y si ustedes regresan a la anterior diapositiva, la van a ver esta diapositiva en inglés, ¿no? Pero en la idea de que puedan tener digamos, una referencia en español, esta de aquí está descrita, ¿no? En esta diapositiva. Siguiente, a ver, estas son entonces, de acuerdo a la Soil Taxonomy, tenemos los 12, ¿no? Clasificación de suelos. Tenemos el gelisol, histosol, espadosol, andisol, oxisol, vertisol, andisol, ultisol, molisol, ¿no? Y otros más que están más abajo.
Ya, cada uno va a leer uno de ellos, ¿ya? A ver, y en la idea de poder, me da su nombre y con su apellido y lee cuáles son las condiciones principales del orden del suelo que le toque. Ya, a ver, Johan. Sí, profesor. Bueno, empiezo con el gelisol. Bueno, su orden es gelisol y su condición principal es que es suelo permanente helado. Ajá. Los gelisoles son aquellos suelos permanentemente helados, es decir, que los podemos encontrar en zonas, ¿no? Con presencia de hielo, ¿no? Quizás esto en nuestro territorio lo podemos encontrar en las zonas donde hay glaciales, ¿no? Y el suelo obviamente está permanentemente impactado por la presencia del hielo, ¿no? Y también una característica de ello es que son de color pardo, ¿no? Pardo, o sea, un color, digamos, entre el negro, más ligero que el negro, pues, ¿no? El gris, ¿no? Colores gris, esos suelos que, digamos, por la presencia de hielo, tienen esa característica, ¿no? Ya, siguiente, participación en clase. Profesor, A ver, ¿tu apellido cuál es? Walter, Walter, ya, muy bien. Da lectura, a ver, al siguiente. en segundo orden se encuentra el histosol. Su Listo. condición principal es que los suelos poseen alto contenido de materia orgánica, entre un 20 a 30% en los primeros 80 centímetros. Ya. Estos histosoles se entiende que tienen gran, bueno, una presencia de material orgánico, ¿no? Alto contenido de materia orgánica en los primeros 80 centímetros, ¿no? O sea, miren, 80 centímetros es, digamos, representativo, ¿no? Si lo vemos en forma vertical, esos primeros 80 centímetros con materia orgánica, o sea, nos da un alcance de que es un suelo, digamos, de buena calidad, ¿no? Siguiente. Giraldez. Giraldez. A ver, da lectura al siguiente. Espodosol. Suelos ácidos de clima húmedo con procesos de iluviación de materia orgánica con hierro y aluminio. Con presencia de fierro y aluminio. Muy bien. Suelos ácidos de clima húmedo con procesos de iluviación de materia orgánica con presencia de fierro y aluminio, ¿no? Estos son los espodosol. Bien, vamos a ver más adelante dentro de las propiedades físicas también que tiene el suelo, ¿no? Dentro del alcance de la Soil Taxonomy es el tema de determinar, por ejemplo, el pH del suelo, ¿no? Ustedes saben, han visto, obviamente, han tomado referencias, se han llevado los cursos de gestión del agua, o supongo que habrán hecho pues trabajos de laboratorio en los cuales analizan o revisan cuál es el pH del agua, ¿no? Más aún, siempre tenemos referencia de que el agua tiene un pH ácido o un pH básico, ¿no? Lo mismo, el suelo tiene un pH ácido o un pH básico, ¿no? Es una propiedad química del suelo, ¿no? Esa propiedad química que está obviamente dentro del marco de la Soil Taxonomy nos va a dar pie a tener una idea de poder clasificar los suelos, ¿no? Si yo tengo un pH ácido, es decir, menor a, digamos, a 7, ¿no? Aunque el suelo, claro, se considera también pH 7 como digamos, como un suelo neutro, ¿no? Pero si es ácido tendríamos un pH 3, un pH 4, ¿no?
con presencia de radicales oxidrilo que tienen una concentración que determina un pH de 7, 3, de 3, 2, ya son suelos, digamos, que lo podemos tener referenciados en la orden de ser los espadosol, ¿no? Por ser, digamos, suelos ácidos, con presencia habría que determinar si tienen mayor predominancia de fierro o aluminio, ¿no? Hay que llevarlo al laboratorio, ¿no? Después tenemos otro tipo de suelo, el siguiente, andisol. ¿Quién continúa? Yo, profesor. A ver. Andisol son suelos oscuros y desarrollados a partir de materiales volcánicos y otros ricos en materiales amorfos. Ya, muy bien. El andisol, suelos oscuros y desarrollados a partir de materiales volcánicos y otros ricos en materiales amorfos, ¿no? Estos suelos andisoles quizás los podemos encontrar en ciertas regiones de nuestro país, ¿no? Con, digamos, una característica que viene a ser los suelos oscuros, es decir, que tienen una coloración y que también dentro de esas propiedades que estoy manifestando del suelo, ¿no? Como ya les dije, tenemos el pH del suelo para definir si es ácido básico. También tenemos, en cuanto a color, tenemos una tabla, ¿no? Esa tabla se denomina la tabla de Munsell. Esta tabla de Munsell es digamos, una referencia de los diferentes tipos de colores que puede presentar el suelo. Y en base a ello, podemos identificar el orden al cual pertenece, ¿no? Entonces, si tenemos una coloración de suelos específica, esa codificación del color nos va a dar pie a, digamos, con esta tabla de Munsell, podemos llegar a identificar el tipo de suelo, ¿no? Lo cual también vamos a comprobar con, digamos, otras características como son, les vuelvo a repetir, el pH del suelo. Si yo tomo la tabla de Munsell para un trabajo de campo y decir este es el tipo de suelo en esta zona, voy al laboratorio con la muestra de suelo y la muestra de suelo también me va a ser un referente para determinar qué tipo de suelo es, ¿no? Con certeza, ¿no? Bien, siguiente, ¿quién va a dar lectura? A ver. Yo, profesor González Espinosa. González, muy bien. Oxisol. Suelos extremadamente intemperizados y ácidos, ricos en óxidos de hierro y aluminio, pobres en bases, escasa cantidad de minerales alterables, son característicos de regiones tropicales y subtropicales muy lluviosas. Ya, muy bien. Los oxisol, ¿no? Eso podríamos encontrar, por ejemplo, en suelos de la selva, ¿no? También el mismo alcance, ¿no? Si son ácidos, habrá que determinar por qué son ácidos, ¿no? A determinar el pH de la acidez del suelo con el pH. Después, a ver, siguiente. Yo, ingeniero. ¿Tu apellido? Chuica. Chuica, sí. Ya, muy Vertisol bien. presenta suelos muy fértiles con alto contenido de arcillas expandibles que forman grietas que se abren y cierran con cambios de humedad. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos otro tipo de suelo. Ya, todavía no les he dejado la guía de toma de muestra. Miren, todo esto que estamos revisando de la clasificación de suelos, obviamente, quizás para un experto, como les di referencia hace un instante, ¿no? De que un experto quizás ya teniendo un expertise, ¿no? Pueda decir qué tipo de suelo o qué suelo está predominantemente en una zona o área, ¿no? De interés. Pero
A pesar de ello, ya que eso va, como les digo, asociado a la experiencia de un profesional, también en el proceso de conocer los suelos, nosotros podemos, o vamos a tener que hacer definitivamente digamos, un muestreo de suelos, ¿no? O sea, tomar muestras de suelo con las cuales caracterizar el suelo de interés que estamos, digamos, para desarrollar algún tipo de proyecto en esa área o caracterizar los suelos, tenemos que hacer un muestreo de suelos, ¿no? En ese alcance, complementariamente en la parte práctica, ustedes yo les voy a dar dentro de un instante la guía de monitoreo de suelo que se ha establecido en nuestro país, en la idea de ver y revisar cuál es el procedimiento para, digamos, identificar los tipos de suelo, ¿no? Y, digamos, con ello, sistemáticamente, o sea, realizar un monitoreo adecuado. Es decir, no es que muchas veces uno puede decir, yo voy y tomo una muestra de suelo, me paro en un lugar y digo, acá tomo una muestra y punto, y me llevo la muestra y lo llevo al laboratorio. Hay un procedimiento sistemático, ¿no? Donde habrá que tomar, no un punto, sino 4 puntos referenciales, y de ahí tomaré digamos, de cada uno de los lugares, lo voy a mezclar y voy a hacer un cuarteo. De ese cuarteo uniformizado tomo una muestra representativa y esa sería la muestra para llevar al laboratorio. Entonces hay una diferencia en tomar una muestra, quizás para el que no conoce o no tiene referencias técnicas del muestreo, puede decir, yo tomo una muestra del suelo y la llevo al laboratorio. Pero otra cosa es hacer un cuarteo, ¿no? Es decir, tomar 5 puntos de referencia, extraigo el material de interés, como le digo, le hago un cuarteo, y de ese cuarteo tomo una muestra representativa y de ahí la llevo al laboratorio, ¿no? Ese es, digamos, un procedimiento técnico, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la guía que les voy a adjuntar dentro de un instante. Bien, entonces, a ver, siguiente, para que hacerlo un poco dinámico a la clase, porque tienen que participar todos. Ya, Chuica ya participó. ¿Quién más? Borja. Ya. Ya, esos son los andisoles, ¿no? Los multisol. Siguiente. Yo, profe. Sí. Multisol, suelos subtropicales y tropicales muy evolucionados y pobres en bases con iluviación de arcillas, últimas etapas de meteorización y evolución. Ya, muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Chávez. Chávez. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente. Misol. ¿Quién más está ahí? Moscaira, ya, Walter, Giraldez, Leguía, ¿no? Yo ya González. participé. Ya, a ver. Otra vez leo. Ya. Sí, ya participaste, ¿no, Leguía? Sí. Ya, Leguía, González, Chuica, Borja, Chávez. ¿Alguien más falta? No, creo que ya no hay, ¿no? Solamente somos 9. Ya. Bueno, después tenemos los molisol, suelos ricos en materia orgánica y altamente productivos. Se encuentran en estepas o praderas de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Esos son los molisol. Siguiente, Johan. Después tenemos los alfisol, suelos con marcado proceso de traslocación de materiales arcillosos, diluviación de arcilla sin pérdida de bases, sodio, potasio, calcio o magnesio.
Y los INSEP-SOL, suelos jóvenes, con un desarrollo incipiente, presentan agua disponible para las plantas por más de medio año o por más de 3 meses consecutivos durante la estación seca. Por ejemplo, acá podríamos tener esos suelos que están presentes en los bofedales, ¿no? El bofedal es una configuración o configura un sistema, ¿no? Donde permanentemente hay agua, ¿no? Producto de las lluvias. Esto se ven muchas veces en las zonas altoandinas de nuestro país, ¿no? Entonces puede ser propicio para identificar esos suelos que subyacen sobre esa masa de agua como inceptisol, ¿no? Después tenemos entisol, son los suelos más jóvenes de esta clasificación, principalmente de composición mineral, ¿no? Bien, la siguiente, Johan. Ya, y acá está la referencia bibliográfica para que ustedes tomen alcances, ¿no? Bien, ahora nos vamos a dar un pequeño descanso de unos 10 minutos y después retomamos la clase para ver la parte, digamos, práctica, ¿no? Donde les voy a presentar la guía, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos, ¿está bien? Son las 10:50 a las 11, ¿ok? Entonces tenemos las consideraciones generales, la estructura del plan de muestreo, tipo de muestreo, ahí miren, varios tipos de muestreo, de identificación, de detalle, muestreo de nivel de fondo y muestreo de comprobación de la remediación. O sea, hay varios niveles, ¿no?, en los cuales podemos realizar un muestreo. Después existen técnicas de muestreo para muestras superficiales, para muestras en profundidad y para muestras en fase gaseosa del suelo, o sea, para determinar qué elementos o gases están presentes en el suelo, ¿no? Después tenemos el manejo de muestras, cómo se debe transportar, guardar, etiquetar la ficha, la cadena de custodia. Y aquí falta todavía incluso poner acá la ubicación, ¿no?, que es importante. Entonces, el manejo de muestras implica guardar y transportar adecuadamente la muestra, etiquetado, ficha de muestreo, la cadena de custodia, condiciones de seguridad de las muestras, ¿no? Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo. También muchas veces, dependiendo del suelo, porque si estamos en suelos donde ya hemos visto los suelos que pueden ser, digamos, influenciados por actividades humanas, muchas veces hay productos que son elementos contaminantes, ¿no? Y si nosotros vamos a tomar una muestra, obviamente si no tomamos las medidas de precaución, nos podemos contaminar, ¿no? O sea, nos puede afectar nuestra salud. Entonces, para ello se utilizan implementos de seguridad adecuados. Entonces, ahí está referido a las medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo. Hay mucha gente que dice, no me pasa nada, pero no es que te pase nada, digamos, en ese momento, sino que el material que subyace en el suelo puede tener sustancias radioactivas, puede tener sustancias arsénico, plomo, que pueden ser contaminantes, pueden afectar tu salud, no en ese momento, sino a futuro, ¿no? Entonces, hay que tomar las medidas de protección. ¿Cuáles son? Usar casco, respirador, guantes, lentes, ropa mameluco adecuado, botas, ¿no? Bien, después tenemos en el punto 5 la determinación del punto de muestreo, ¿no? Consideraciones generales, número mínimo de puntos de muestreo. Para el muestreo de identificación, el muestreo de detalle, el nivel de fondo y el de comprobación, que hemos visto los muestreos que están arriba, ¿no? ¿Cómo se determina? Ya les he dicho que sistemáticamente no es, si yo voy a hacer un muestreo superficial, quizás de identificación, puedo tomar una muestra superficial y llevarla al laboratorio.
o puntos en el entorno, del cual los mezclo, le hago un cuarteo y de ese cuarto que escojo, tomo una muestra y la llevo al laboratorio. Esa sería una medida de identificación, ¿no? Pero después, cuando ya se trata de muestreos de detalle, del nivel de fondo y de comprobación, ya la cosa tiene que ser más técnicamente desarrollado, ¿no? Y eso está aquí en esta guía. Siguiente. Siguiente. Esas son tablas, todo lo que está configurando aquí. Acá hay un glosario que también es necesario tomar siempre como referencia, ¿no? Y lo van a estar, ya lo pueden estar revisando ustedes en la semana. Ahora que se viene, la próxima semana es Semana Santa, ¿no? Leonardo. Sí, así es. Ya en ese momento van a tener tiempo para revisar en mayor detalle la guía, ¿no? Siga. Acá hay una... Vamos a esto siempre estar revisándolo por si acaso, ¿eh? Así que vayan leyendo esta como una referencia para el curso y tienen que estar revisando y vamos a tomar siempre puntos de interés en el desarrollo de la clase. Aquí hay un técnico que está haciendo el monitoreo de suelo, ¿no? Con una toma de muestra. Este es el muestreador que se ve en la herramienta que está sujetando, ¿no? Y en la parte inferior tiene un trépano con el cual se toma la muestra del suelo, ¿no? Siguiente. Sigue. La imagen, a ver, para ver las imágenes. Después vamos a ver ya los detalles. Aquí también está, ¿no? Tomándose, digamos, un muestreo de suelos, que puede ser en este caso superficial, ¿no? Para dar un detalle, ¿no? De cuál es la característica del suelo. Siguiente. Ya, antes. Un poquito antes. Ahí. Miren, aquí hay ya un esquema de, digamos, de monitoreo, ¿no? Con establecimiento de puntos, ¿no? ¿Ven ahí? Para áreas, digamos, de contaminación de forma regular menores a 1000 metros, se toman, en este caso, 5 puntos de monitoreo, ¿no? Se localizan los puntos en el área y de ahí se va a tomar, digamos, digamos, las muestras, ¿no? No veo muy bien, pero si lo puedes ampliar un poquito más para... ¿Se puede? Ajá, sí. Entonces tenemos localización de puntos de muestreo en un área de excavación regular en forma de cuadrado, ¿no? Tenemos 5 puntos y con esos 5 puntos vamos a poder, digamos, a ver qué dice. Cuando el área de contaminación tenga forma regular de un cuadrado, el número de muestras y distribución será de una muestra en cada pared y una de fondo, ¿no? Total, 5 muestras. Siguiente, más abajito. Ya, cuando el área de contaminación tenga forma regular de un rectángulo, el número de muestras y distribución será de una muestra en cada pared corta, ¿no? Y 2 en cada pared larga y 2 en el fondo. Total, 8 muestras. O sea, dependiendo de la geometría del área que vamos a analizar, vamos a tomar las muestras, ¿no? Ven aquí en la forma rectangular, hay 8 puntos, ¿no? De muestreo, donde se tiene que tomar, digamos, la muestra, en este caso puede ser superficial, ¿no? Siguiente. Y acá si tenemos una forma irregular, vamos a tener que muestrear, ¿no? Usar un criterio, ¿no? El número de muestras y distribución será de una manera por cada 15 a 20 metros lineales en las paredes del parámetro del área excavada y 2 en el fondo, según la superficie. Y 3 o 4 para áreas hasta 5000 metros cuadrados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí la toma de muestras tendría que ser, si yo quiero hacer una toma de muestra de identificación,
que es la primera etapa, ¿no? La identificación del suelo, tomo, digamos, bajo esta consideración, el muestreo, establezco mis puntos de muestreo, ¿no? Obviamente, aquí no lo está diciendo directamente, pero ya esos puntos tienen que estar georreferenciados, ¿no? Los tengo que georreferenciar, tengo que tomar la muestra, utilizar los implementos necesarios para sacar la muestra y también para trasladar la muestra. Puede ser, digamos, 1 kilo de muestra por lugar, y luego todo eso lo llevo al laboratorio, ¿no? Aparte he tomado mi hoja de campo, identificado el color del suelo, ¿no? Algunas características que puedo tomar en el campo y complementar la información con el análisis del laboratorio, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver también las técnicas de muestreo, ¿no? Para muestras superficiales, cómo es que se toman las muestras. Siguiente, A ver, déjalo ahí. Quiero ver el tema de las muestras superficiales. Ahí, auméntale, por favor. Un poquito más. Ya, ahí está bien, muy bien. Entonces aquí, para la toma de muestras superficiales hasta una profundidad de aproximadamente 1 metro, superficiales, como he dicho, ¿no? Se pueden aplicar sondeos manuales, ¿no? Con el equipo que hemos visto, con el trépano. Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica. Será necesario obtener muestras compuestas de varios sondeos. Con otras técnicas alternativas para la toma de muestras superficiales pueden ser hoyos o zanjas, ¿no? O trincheras también le pueden decir, ¿no? En este tipo de muestras es permisible tomar muestras compuestas. Las tomas de muestras superficiales no es aplicable para la determinación de sustancias orgánicas volátiles. O sea, dentro del suelo pueden haber sustancias orgánicas volátiles, es decir, que se vaporizan gases, ¿no? Y dependiendo obviamente de esta muestra superficial, no voy a poder hacer esa tarea, ¿no? Grandes volúmenes de muestras requieren someterlas a partición. Así, cuando tengamos gran cantidad de muestras, en la idea de optimizar, lo que tengo que hacer es hacer una partición, lo que les decía, un cuarteo, ¿no? Un cuarteo es una partición. Es decir, junto varias muestras y las acondiciono en una sola masa y hago un cuarteo, es decir, divido el espacio, el volumen que he encontrado, lo divido en 4 partes, y de ese cuarteo agarro un cuarto, que es representativo de todo, y lo llevo para análisis, ¿no? Entonces, grandes volúmenes de muestras extraídos de zanjas, ¿no? O trincheras, requieren someterlas a partición para reducirlas a obtener una muestra compuesta representativa. Para esto se recomienda cuartear la muestra mezclada y repetir el proceso hasta que llegue a la cantidad de material necesario que se ve aquí en la imagen, ¿no? Ahí están, ven la imagen. ¿Puedes ampliar la imagen, Leonardo? Ya, muy bien. Entonces ahí tienen la muestra mezclada. La primera partición, o sea, la divido en 4 pedazos. La vuelvo a separar esa media muestra y la vuelvo a cuartear, ¿no? La cuarteo nuevamente para tener un volumen manejable, ¿no? Por ejemplo, si quiero llegar al kilo de muestra, obviamente si tengo un volumen grande y me puede salir demasiado, le hago un cuarteo, llevo un cuarto lo separo, ese cuarto separado lo vuelvo a cuartear en esa cruz que ven ustedes,
vuelvo a cuartear y saco un cuarto de ahí y lo llevo ya eso para el análisis, ¿no? Bien, entonces, acá tienen esta guía, van revisando y, o no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O por el chat, alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Todo claro, ya. Entonces, jóvenes, lo que van a hacer ahora es, pónganse a revisar el PPT que tienen y esta guía, ¿no? Como les digo, la clasificación de suelos se efectiviza, obviamente, sobre la base, de acuerdo a la Soil Taxonomy, sobre propiedades del suelo. Esas propiedades del suelo, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las caracterizamos? ¿Cómo las cuantificamos? Con, digamos, técnicas, ¿no? Técnicas de medición. En este caso, si yo ya tengo, digamos, una referencia de tipo de suelos, yo lo que tengo que es verificar en el campo qué tipo de suelo correspondería, tomando, digamos, caracterizando física o químicamente el suelo y llevándolo nuevamente al laboratorio para ver qué componentes o elementos se integran en el suelo. Con esa caracterización de las propiedades del suelo, pH, color, contenido químico, ¿no? Lo comparo con la clasificación que ya tenemos de la Soil Taxonomy y decimos, este es el tipo de suelo con tal certeza, ¿no? Esa es la idea de la clasificación de suelos. Y ya está, después de ello viene el uso, ¿no? Si el agricultor quiere plantar, hacer un cultivo de tal especie en tal lugar y sabe que ese suelo no es para cultivo de esa, porque ya está identificado, ¿no? Con el análisis de suelo que se va a hacer, ni modo que se va a poner a hacer un cultivo pues, de plátano donde no va a crecer el plátano, ¿no? Entonces, ya tenemos una herramienta para, digamos, el ordenamiento territorial también, ¿no? Con la clasificación de suelos. Listo, entonces nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar la siguiente clase. Previamente voy a tomar lista, ¿ya? Porque hay una lista todavía, ¿no? Leonardo. Sí, hay otra lista. Ya vamos a tomar ahorita una lista del Zoom. Si tienen preguntas, pueden hacerlas mientras vamos